sino que esos jueces, cuando les pusieron como condición para su designación que renunciaran anticipadamente, lo que hicieron fue evaluar, digamos, que era un beneficio para ellos. O sea que decidieron aprovechar esa situación que les estaban pidiendo como si fuera un requisito formal para poderlos designar. Actuaron por conveniencia y no por temor. Y esto es lo que a mí me parece que es la cuestión esencial. Que nosotros estamos teniendo ahora varios de esos mismos funcionarios que entonces renunciaron anticipadamente, aunque hayan sido designados con posterioridad a este hecho, pero que ya dieron muestras de su disciplinamiento al Poder Ejecutivo, integrando magistraturas y siendo miembros de la justicia en el ámbito de la provincia de San Luis. Actuaron por su conveniencia, no de acuerdo a los cánones institucionales. Les interesó firmar la renuncia para que los designaran. No les importó el hecho de sumirse al poder ejecutivo con tal que los designaran jueces. Y esto es lo gravísimo. Y eso es lo que destaca el juez Nasif en el transcurso de su fallo, ¿no? Él dice que él está convencido de que lo que hicieron todos estos jueces, algunos ya jubilados, otros en funciones, etcétera, etcétera, es actuar por propia conveniencia, que está mal, malísimo, lo descalifica totalmente a Zavala, lo descalifica también a Sergio Freise, pero también a todos los que firmaron anticipadamente la renuncia. Y ¿saben qué dice otra cosa más? Dice que el perfecto conocimiento del derecho por parte de Silioto hizo que ésta elaborara una estrategia de carácter judicial de manera tal que la cuestión cayera como cayó y después se ratificó obviamente en la competencia federal. Hizo aparecer mediante la forma en que presentó los hechos y la manera en que los narró y juntó la prueba, los hizo aparecer, digamos, para que justificar la competencia federal y sacar la cuestión del ámbito de la provincia. La historia, por cierto, todavía está en desarrollo, a más de 13 años de su comienzo. Bueno, como les señalé recién, se conoció hacia el fin de semana, en realidad el jueves a la noche, el fundamento del fallo del Tribunal Oral Federal que recayó en la causa en la que terminaron condenados Sergio Freises y Mario Zavala por la coacción que ejercieron sobre Marina Silioto cuando era integrante de la Cámara Penal de aquí de San Luis. Y les decía yo que ha habido un anticipo formulado tanto por las defensas como por el Ministerio Fiscal de que va a haber digamos una apelación de este fallo que se dio con votos divididos en el transcurso de la semana pasada. Tengo comunicación con el doctor Cristian Rachid, que es el fiscal federal de San Luis, actuante en esta causa. Doctor Rachid, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Gracias por atenderme. Al contrario, buenos días, un saludo a toda la audiencia. ¿Van a apelar el fallo, doctor? Sí, por supuesto, la Fiscalía va a recurrir la absolución por el primer hecho, es decir, por considerarse que no fue delito la prestación de una renuncia anticipada, que los tres jueces, vale aclararlo, consideraron que el hecho existió materialmente, es decir, que se pidió la firma de una renuncia antes de ser propuesta Marina Silioto al acuerdo del Senado, pero sin embargo consideraron que la conducta era típica. Uh-huh. Porque dijeron básicamente que no había habido amenaza para obtenerla. Claro, hablaron, y esto es lo que le parece más cuestionar a la Fiscalía, de una suerte de acuerdo entre el postulante y el Ejecutivo, que tenía por supuesto la potestad discrecional de proponerlo o no al Senado. Ahora, cuando el concepto de la Fiscalía en este sentido es muy claro, y creemos que eso es precisamente lo que contempla el Código Penal. Cuando a un aspirante a magistrado se le dice, si no firma la renuncia anticipada, lo que ya de por sí es algo escandaloso, no va a ser propuesto al Senado, ya el acuerdo pasa a ser una exigencia, y la exigencia es precisamente una coacción que está prevista por el Código Penal, y es lo que va
a insistir la Fiscalía ante la Cámara de Casación. Entonces, esa exigencia es lo que estaría dando la tipicidad a la conducta. Claro, lo que se discutió en el juicio fue precisamente que lo que se alegaba desde la postura contraria, que el Ejecutivo tenía la potestad en definitiva de proponer un otro al candidato y por lo tanto que eso no consistía en lo que se llama jurídicamente un daño o un mal injusto. Es decir, si alguien tiene la potestad de proponerlo o no, entonces el no hacerlo es una potestad jurídica, no puede ser injusto, no puede dar base a una amenaza. Sin embargo, esa visión pierde de vista, que es lo que la Fiscalía intentó explicar en los alegatos, que lo que se perseguía era un fin ilícito, que era precisamente obligar a alguien a renunciar. En esto hay que ser muy claro porque a nadie, sea aspirante a juez o a lo que sea, se le puede obligar a renunciar y mucho menos hacerlo en forma anticipada. Y ahí radica la ilicitud. Entonces, la facultad que tiene el Ejecutivo de proponer a un juez degenera en ilícita cuando se usa precisamente con un fin ilícito, que es obtener lo que no se le podía exigir a ningún candidato a juez, que era que renunciar, y menos anticipadamente. Esa es el kit, digamos, jurídico de por qué nosotros consideramos que estamos ante una amenaza delictiva. Doctor, y entonces, digamos, la amenaza delictiva y el delito lo cometerían los funcionarios que la pidieron. Y en el caso concreto de quienes firmaron la renuncia, accedieron a hacerlo, ¿no incurrieron en delito? No, porque lo que justamente se daña es el bien jurídico de la figura. Eso también se discutió mucho en el debate, es la libertad de la determinación, es decir, la libertad de elección, de opción de la persona a quien se dirige esta amenaza. Entonces no puede jamás cometer un delito quien fue precisamente el sujeto pasivo de las coacciones. Más allá de lo cuestionable que sea que un aspirante a juez firme una renuncia anticipada o no, pero eso no encuadra en ningún delito penal. Ajá. Para ustedes hay entonces tanto delito en cuando piden las renuncias anticipadas como después con el caso de la aceptación en virtud de que no accedió Silioto a hacer lo que le pedían respecto de los otros miembros del tribunal. Exactamente, eso es un análisis eminentemente jurídico, que es del que nunca se puede despegar un caso judicial, pero también teniendo en cuenta porque eso precisamente busca un debate oral y público, es el mensaje que surge a la ciudadanía en cuanto a la vigencia de las normas y a que las mismas deben respetarse. Entonces, además de esto, no hay que despegarse de las consecuencias sociales e institucionales del fallo. Es un mensaje muy cuestionable, que sería que a quienes aspiran a la magistratura judicial se les pueda exigir la renuncia anticipadamente, con lo que las consecuencias que eso tiene para el desempeño futuro del aspirante. Claramente quien tiene una renuncia firmada en forma anticipada no va a ejercer la magistratura con la independencia que lo va a hacer quien no ha asumido en esas condiciones. Eso yo creo que es alguna cuestión de sentido común, y que un fallo diga que eso se puede hacer y que no es delito y no pasa nada, me parece que es un mensaje institucional muy complejo, muy reprochable, y que la Fiscalía va a intentar que se revierta. Está bien, que yo considero que todavía están en la etapa que ustedes estarán estudiando todos los detalles del fallo antes de recurrirlo, pero hay unas aseveraciones que formula en su voto disidente el doctor Nassif, que me parecieron interesantes, por lo menos, y quería su punto de vista, doctor. Es cuando Nassif dice que el ministro de Justicia actual, Garabano, ha incurrido, en todo caso, en un comportamiento idéntico al de la pérdida al del pedido de las renuncias anticipadas, cuando le requiere a las personas que van a ser postuladas para los cargos de jueces, que deben firmar que aceptan pagar ganancias. Dice, a nadie se le ha ocurrido, dice Nassif, decir que esta exigencia de que firmen que van a pagar ganancias es un delito. Tampoco podía serlo, dice él, el hecho de que les dijeran que como un requisito para ser designado debían firmar la renuncia anticipada. Sí, la verdad que primero no me consta, ¿verdad?, eso, ¿no? De todas formas, decirlo así no me parece que sean para nada circunstancias comparables. Es decir, en principio, exigirle a alguien que pague impuestos claramente no puede nunca entrar en este concepto que hablamos antes,
de tratarse del anuncio de un mal o daño injusto. Nadie puede sentirse coaccionado ante la exigencia nada más y nada menos de pagar impuestos, que es la que tendríamos que estar sujetos todos los ciudadanos. Y segundo, bueno, eso no puede ser comparable con la exigencia de renunciar anticipadamente al cargo al que se va a asumir. Me parece que desde lo conceptual y del sentido común no hay forma de comparar las dos conductas, y menos decir que la segunda encuadra en un delito y la primera no. Habría que ver, por supuesto, si existe, si esa exigencia existe, habría que plantearla en términos jurídicos y concretos para ver si tiene algún otro ingrediente que pudiera degenerar en una conducta antijurídica, pero a primera vista claramente no son situaciones comparables en lo absoluto. Doctor, y respecto de ustedes en el debate, ustedes el Ministerio Público, en el debate, expusieron y advirtieron en un momento a las defensas que el resto de las cuestiones vinculadas con la renuncia anticipada de los jueces han tenido una absolución que no está firme. Quiero saber qué incidencia puede tener esto en este juicio y qué es lo que debería resolverse en el caso de esas absoluciones que quedaron recurridas. Bueno, la Fiscalía en ese caso está reclamando lo mismo que va a reclamar en definitiva en este recurso de casación, es decir, todos aquellos que firmaron anticipadamente como condición para acceder a una magistratura han sido sujetos pasivos de coacción, y por lo tanto la Fiscalía está insistiendo en que esos casos también revertir el sobreseimiento para habilitar que lleguen a juicio. Por supuesto que si lo que nosotros estamos aquí recurriendo se confirmara en última instancia, claramente esa solución podría trasladarse a estos otros casos y en definitiva resultar absuelta en forma definitiva, porque la maniobra en este otro grupo de casos es la misma que en definitiva resultó absuelta como primer hecho en este juicio que se realizó, que era exigir la renuncia en forma anticipada. Entonces la Fiscalía obviamente que va a sostener lo que viene sosteniendo desde el inicio de la causa en los dos casos. Esa sería, digamos, la importancia que podría tener esta causa, esta resolución en esos otros expedientes. Sí, claro, podría extenderse esa solución jurídica a ese otro expediente, lo cual sería otra consecuencia, por supuesto, agraviante para el Ministerio Fiscal de esta absolución que estamos recurriendo. Gracias por atenderme, doctor Rachid, muchísimas gracias. Al contrario, un saludo a todos. Buen día. El doctor Cristian Rachid, quien es fiscal federal aquí.